Si tienen Ya, algunas palabras, si quiere hablar también, aclarar algunas cosas de las que estábamos hablando. Entonces, esta sala es suya, pastor, ¿ya? ya, hermanito. Bueno, hermano, vamos a hablar, a leer un versículo de Efesios 1:7, ya donde habla de la palabra redención. Sobre eso vamos a hablar, hacerme entender, porque es complicado, ¿no? Dice Efesios 1:7 de la siguiente manera. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esa es otra palabra que a veces no entendemos, que es redimir, ya como la que estábamos hablando ahorita, que hablábamos en Eclesiastés. Entonces, sin más vuelta, vamos a decir lo siguiente. Un misionero en África dice, él estaba tratando de comunicar qué significaba la palabra redención, qué significaba redimir en la lengua original de África. Así que pidió a su asistente africano que lo expresara en su propia lengua nativa. El asistente dice que contestó y dijo esto: nosotros decimos que Dios nos sacó la cabeza. El misionero se quedó atontado y dijo, ¿qué significa esto? ¿Qué explicación se da con la palabra redimir? Dios nos sacó la cabeza. Entonces él que estaba presentando la palabra dijo, en tiempos pasados hubieron personas que vinieron y cogieron a muchas personas, los encadenaron y les pusieron un collar en la cabeza y ellos trataban de llevarlo y pasaban por las puertas de las casas, estaba explicando el nativo, y alguien estaba mirando si conocía a alguno de esos que estaban siendo encadenados con su collar en la cabeza. Pagaban un dinero bastante caro para comprarlo y hacerlo de él, hacerlo suyo, librarlo de que lo lleven al lugar donde estaban siendo destinados aquellos presos. Entonces, tampoco con eso el misionero llegó a entender. ¿Por qué entonces? Y dice el que estaba explicando en esa lengua, dice, cada uno de los prisioneros llevaba puesto un collar de hierro alrededor del cuello, que cuando los esclavos pasaban, dice, por la villa, uno de los jefes podía notar a alguien, amigo suyo, entre los que iban y le ofrecía pagar al comerciante de esclavos oro, plata, marfil, bronce, piedras preciosas y se lo compraba. Entonces dijo el que explicaba, le sacaban el collar, entonces le sacaban la cabeza del collar. ¿Se pueden imaginar, hermano? Por eso él dijo, Dios nos sacó la cabeza. Por eso entonces dice, él explicó que eso se relacionaba con la palabra redención, sacar la cabeza del collar. ¿Me entienden, no ve? Queridos hermanos, esto que queremos decir en este momento, la ilustración, que parece que no es usual, es inusual.
pero es una palabra bien gráfica. La redención quiere decir el perdón de los pecados. Dice, en ningún otro, como en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mis queridos hermanos jóvenes, Jesús murió en la cruz para comprarnos y darnos libertad del yugo del pecado. ¿No les parece que va asemejado con lo que la ilustración que le di? Que cuando pasaban por ahí los presos, alguien los compraba y les sacaba el collar de la cabeza. Y el que quiso explicar dijo, redención, redimir, quiere decir que Dios nos sacó la cabeza. Hermanos, Dios nos libró, nos redimió, nos compró el Señor Jesucristo con su sangre. Pese a que Dios nos hizo perfecto, nosotros pertenecíamos a Él antes del pecado, pero cuando pecamos, volvimos a la maldad y Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir, a redimirnos con su sangre. Por eso nosotros 2 veces hemos sido, una vez creado y otra vez comprado. ¿Cómo fue entonces que el Señor nos sacó el collar del cuello del pecado muriendo, llegando a la cruz? Y Él vino a liberar a todo el mundo. Actualmente tan solo nos queda que nosotros, como hace rato decíamos, entendamos lo que es la palabra redención y entender lo que es redimir. De esa manera podemos ser librados del collar del pecado que nos tiene siempre asediado a la humanidad entera. Y los que no entendemos, pidámosle a Dios que Dios, Él nos va a entender. Mis hermanos, espero haberles explicado un poquito qué quiere decir redención, qué quiere decir redimir. Esto era lo que quería este misionero. Y cuando le dijo, Dios nos sacó la cabeza, pues se quedó él turbado. Pero cuando explicó lo que ya les dije, entonces fue entendible. ¿Cómo estamos nosotros, mis queridos hermanos? ¿Has puesto tu confianza en Jesús de veras? Es una pregunta. Pero no quiero que la respondas, tú solamente te vas a responder. ¿Has puesto tu confianza en el Señor como tu redentor, como el que te redimió del mal? Déjalo que te saque la cabeza del collar esclavizante del pecado y te libre. ¿Ahora me ha entendido? Déjalo que te saque la cabeza del collar esclavizante del pecado y te libre del pecado. Jóvenes, las personas que buscan al Señor en su primera juventud son muy bien bendecidos. Entonces no espere que pase el tiempo para recién decir, ahora sí que voy a entregar mi vida. No desperdices tu juventud ahora, porque es el momento cuando Dios te está llamando, te está hablando, y Dios necesita que tú trabajes para que otra persona entienda y también sea redimida. Nosotros nada podemos hacer, somos solamente unos voceros de Dios en la tierra, que llegado el tiempo nos vamos a ir, pero que hayamos hecho algo para nuestros vecinos, nuestro prójimo, y podamos hacer entender esta palabra que muchos no entienden. Gracias, mis hermanos. Cristo fue levantado en una cruz
para levantarnos a nosotros del pecado. ¿Estamos entendiendo? Con esto termino. Cristo fue levantado en una cruz para levantarnos a nosotros del pecado. Dios les bendiga y gracias por su atención. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Entonces, gracias, hermanos. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, algo para el pastor, para comentar acerca del mensaje de Eclesiastés, está interesante, ¿no? Lo que dice, que era sacarle la cabeza. Eso no se podía entender, pero ya con la explicación entendemos, ¿no? Que era, Claro, con la cabeza. Le sacó el cabeza, ¿no? A propósito, como no, voy a apagar su micrófono, pastor, para que no haya retorno. No olviden que mañana hay Santa Cena. Mañana es nuestra Santa Cena. Es 1 de noviembre. Mañana tenemos Santa Cena. No olviden también que la reunión de oración es el miércoles a las 7 de la tarde, que tenemos también mañana, domingo, a las 7 de la noche, ya tenemos nuestra reunión de alabanza, de oración y prédica. Entonces, preparémonos, incentivemos a unos a otros a entrar a las reuniones, ¿no? Ahora, no sé, pastor, si usted tiene algún otro anuncio, puede darse audio mientras apago el mío. No, hermano, vamos a continuar aún todavía con este medio que seguimos restringidos, no sabemos cómo, pero vamos a tener paciencia, ya, porque puede haber contagio, otros dicen que es peligroso, y entonces vamos a estar así. Ya entramos al 1 de noviembre, pero vamos a continuar orando para que Dios nos dé ese tiempo cuando nos reunamos y tengamos el protocolo de bioseguridad para reunirnos, pero oremos siempre, ¿ya? Amén. Entonces, Ruth, ¿puedes despedirnos en una oración? Ya. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ya. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, haber compartido, Señor, tus enseñanzas, Señor, y gracias porque tú utilizas al pastor, al Andrés, Señor, y podamos entender mejor lo que realmente tú nos quieres decir, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, por las personas que se han conectado, que tú siempre los estés bendiciendo, Señor, y ayudándoles tanto espiritual como económicamente y en salud también, Señor. Gracias por la iglesia, Jehová es mi pastor, Señor. Gracias por tus ricas bendiciones y este día, Señor, pues dejamos en tus manos como siempre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Si quiere decir algo, pastor, puede darse audio. Sí, hermano, eso no es lo que dije hace rato. Y mañana les esperamos para tener el culto dominical. En la mañana a las 9 empezamos. Y luego también en la noche tenemos otra cita. Y sigamos orando por nuestro país, que sigue en convulsión, muchas controversias entre los que van a ser, va a ser posesionado al presidente, pero Dios está en control de todo. Eso es lo que podía decir, hermano. Gracias, pastor. Entonces, hermanos, gracias por conectarse. No se olviden, Michelle, Ruth, que hay reunión de mujeres. Ya dentro de un rato va a empezar también. Entonces, gracias, Charlie, también. Y pastor, hasta mañana temprano. Chao, hermano. Que no fallen las conexiones. Oraremos por nuestras conexiones, que no fallen. Chao, chao. Gracias, hermano. Bendiciones, Charlie, Michelle.